¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. bueno, yo le voy a dar lo que es el desarrollo de la glándula de la tiroides. ¿Qué es esto? Bueno, voy a estar así con la mano. La glándula tiroides va a ser el primer órgano endocrino que se va a desarrollar en el embrión. ¿Desde cuándo empieza a formarse? Empieza a formarse desde los 24 días. Bueno, yo lo tengo como la tercera semana, más otros 3 días. Después de la fecundación, a partir de lo que sería un engrosamiento. Este engrosamiento va a ser endodérmico y va a ser en la línea media del suelo en la faringe primitiva. ¿Qué es lo que va a formar este engrosamiento? Este engrosamiento va a formar una evaginación que corresponde al primordio de la tiroides. Ay, no sé si le puedan hacer zoom a la presentación o algo. Bueno, en las imágenes, por favor. Ahí vamos a notar la pequeña evaginación que va a estar, que va a ser donde dice agujero ciego en la segunda imagen, va a formarse la evaginación, nomás que no se alcanza a ver, está muy chiquito. Bueno, en la imagen está muy chiquita y se ve muy poquito. Va a formarse lo que sería la evaginación. ¿Ya que va a corresponder esto? Bueno, esto va a ser lo que es el primordio de la tiroides. A medida que el embrión y la lengua vayan creciendo, lo que va a hacer esta glándula, la glándula de la tiroides, va a empezar con un desarrollo, el cual va a descender por el cuello y va a pasar ventralmente por lo que es el hueso yoides y al igual por los cartílagos de la laringe que siguen en desarrollo. Durante un breve periodo, la glándula tiroides se va a conectar con lo que es la lengua por un conducto estrecho, que es el que les estoy mencionando. Bueno, ese es el que está aquí, donde inicia el agujero ciego, ahí va a estar el conducto y por ese medio se va a mantener conectado por la lengua, es el conducto tirogloso. Al principio el primordio de la tiroides va a ser hueco, pero pasando poco tiempo se va a convertir en una masa celular sólida que se va a dividir en dos lóbulos, el cual sería el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que van a estar conectados por el istmo de la glándula de la tiroides, que se va a localizar delante del segundo y tercer anillo de lo que es la tráquea, el segundo y tercer anillo traqueal. Ah, bueno, esto ya lo mencioné. Hacia la séptima semana, la glándula la tiroides va asumido ya su forma definitiva, ya la va a asumir, y aquí es cuando ya vamos a tener lo que sería la localización, va a ser su localización final en el cuello. Para este momento ya es muy habitual que el conducto tirogloso se haya degenerado o haya desaparecido. Va La abertura proximal del conducto tirogloso persiste en una pequeña depresión del dorso, el cual es denominado agujero ciego, que, bueno, no sé si te puedo regresar, según yo estaba en la tercera imagen de la pasada. Bueno, hicieron un poco, pero va a ser, aquí va a estar. Ya le hace a la otra, por favor.
Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es la histogénesis de la glándula tiroides. El primordio de la tiroides consiste en una masa sólida de células endodérmicas. Ese agrupamiento celular se fragmenta en una red de cordones epiteliales y lo invade el mesénquimo vascular adyacente. Hacia la semana 10, estos cordones epiteliales van a estar divididos en diferentes grupos celulares pequeños. Poco tiempo después, pasando un breve tiempo o poco tiempo, se va a formar una luz en cada uno de los grupos celulares y las células que los rodean se disponen en una sola, se van a disponer en una sola capa, formando así los folículos tiroideos. Durante la semana 11 va a comenzar a aparecer el coloide, o también llamado material semilíquido, en el interior de los folículos. Más adelante se va a demostrar la concentración de yodo y la síntesis de las hormonas tiroideas. Hacia lo que vendría siendo ya la semana 20, comienzan a aumentar las concentraciones de las hormonas estimulantes del tiroides y tiroxinas fetales. Y en lo que sería ya la semana 35, en esta parte ya van a tener valores correspondientes a los que serían igual en un adulto. Bueno, ahora les voy a mencionar las patologías hipotiroidismo congénito, que sería una de ellas. Estoy viendo que es frecuente en los recién nacidos. Puede ocasionar trastornos de desarrollo nervioso o infertilidad. Y descubrí que no es tanto por la tiroides, sino por como un conector que no se dio bien cuando se estaba formando la glándula tiroidea. Y luego les voy a poner lo que serían los quistes y senos del conducto tirogloso. Aquí es cuando se pueden formar un quiste en cualquier punto del trayecto del conducto tirogloso, como ya ahorita lo mencioné. Esto pasa cuando el conducto desaparece o se atrofia, pero en algunos casos va a quedar una partecita de en la lengua o en la parte interior del cuello, que va a ser abajo, en la parte de abajo del hueso yoides. La mayoría de estos quistes no se van a detectar sino hasta que se tengan 5 años, ya que son asintomáticos y casi no se diferencian con facilidad, pienso yo. A menos de que haya una infección, ahí ya se empiezan a ver con más facilidad. Y por último, la glándula tiroides ectópica. Esta es una anomalía que se suele localizar en el trayecto del conducto tirogloso. Aparece en la zona alta del cuello, en el hueso yoides, o inmediatamente por debajo de Sí, no le entendí mucho, doctor, la mera verdad. Normalmente de la ubicación que tiene el tiroides, la glándula puede estar más arriba, más abajo, más lateralizada. No estamos hablando de malformación, pero simplemente, normalmente adelantito del hueso dioides y abajo debe estar de forma normal. Uno cuando pasa saliva se mueve. Normalmente suele estar en un lugar, por ejemplo, cuando es más arriba, pero como no está ubicada donde debe de ser, suele manifestarse como un agrandamiento en personas pues pequeñas. El hipotiroidismo congénito, pues bueno, ya se nace así y se hace un tamiz para poderlo detectar. El quiste del seno del conducto tirogloso, pues yo creo que no hay tanto problema, pero una glándula tiroides ectópica quiere decir que puede estar más arriba, más abajo o más lateralizada hacia un lado. Eso simplemente al momento de explorar uno cuello es cuando uno se da cuenta si está bien ubicada, obvio, siempre en pacientes
jóvenes, llámese niños, bebés o todavía en la pubertad. Si están ubicados si ya son personas mayores, ya podemos ver un bocio o pensar en hipertiroidismos, pero en ellos suelen ubicarse, en vez de estar adelante del dioides y abajo, en este caso la mayor de las veces está más arriba de lo normal y sueles detectar una prominencia. Acuérdense que cuando uno ya es puberto o adolescente, ya más que nada en los hombres se nos mira lo que dicen por ahí, la manzana. Pues tú ves un niño o un bebé que tiene eso, pues normalmente es una malformación o una glándula tiroides ectópica. Ectópica quiere decir que está fuera de su lugar, ¿sí? Okay. Normalmente a lo que tú te referías, donde que es difícil y que hasta los 5 años, es que normalmente si no tiene hipotiroidismo congénito y está funcionando bien la glándula tiroides, nada más quiere decir que por hallazgo la encontraron en otra parte que no era. Por eso tú dices que después de la infancia es cuando se detecta, pero más que nada por hallazgos, ¿sí? Okay. Más. Doctor, Sí. tengo una duda. Yo había escuchado que el estudio del tamiz lo habían quitado. ¿Eso es cierto? No, nunca se quita. Y menos para tipo de las principales tipos de enfermedades y cromosomopatías. Siempre se hace el tamiz al nacer y un tamiz ampliado entre el tercer y quinto día de nacimiento para poder detectar por si nos da falsos positivos. Ves a un niño bien, le haces exámenes y está todo bien, pero el examen te salió positivo, entonces salió falso positivo, o sea, no es cierto. Y puede ser falso negativo. Tú ves un niño con una fase hipotiroidea o otra enfermedad y tú dices, ah, chis, clínicamente se ve que tiene Down o tiene enanismo congénito o algún otro síndrome o alfa-fenilcetonuria o hipotiroidismo congénito. Tú lo ves y dices, no, sí es congénito. Y luego le haces el tamiz y te sale negativo. Y luego le haces el ampliado y te sale negativo. Y si dices, no, haces exámenes, te dan indicios de que puede ser una enfermedad congénita, le haces el tamiz otra vez para corroborar y te sale negativo, o sea, no te está saliendo como debe ser, pero la clínica y los exámenes complementarios son los que mandan. Sí, pero no lo quitan, no lo han quitado. No lo quitan, lo seguimos haciendo. Nace el bebé, le pinchamos el talón, le hacemos en una laminilla, se le llenan las enfermedades congénitas más frecuentes. Después va a su clínica de medicina familiar con la enfermera materno-infantil o a su consulta y entre el tercer y quinto día, porque todavía tiene su celularidad cuando es neonato, se vuelve a pinchar el talón para hacer eso. Y ya después se manda un reporte, pero no se ha quitado, ¿eh? Doctor, ¿Qué? Doc, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí. Es que, o sea, no sé si me estoy confundiendo con esto. Bueno, más bien sí estoy confundida. ¿Congénito es lo mismo que decir que es una enfermedad hereditaria o congénito es solamente una referencia a que algo salió mal durante la gestación? Ajá. Congénito quiere decir que así nació. Hay enfermedades hereditarias congénitas. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, ya está claro. Congénito quiere decir que así nació. O sea, congénito quiere decir que se adquirió desde que inició su concepción. Congénito, génesis, o sea, lo adquirió desde que se procreó. Ya él venía así, por ejemplo, defectos del canal neural, labio leporino, labio hendido, trisomías, mosaicismos, etcétera. O sea, sí nació. Hay enfermedades como la hemofilia que son congénitas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo y puede ser que mi hijo lo herede y así nació, se puede detectar, pero también hay enfermedades, o sea, cuando casi siempre manejamos congénito, quiere decir que es desde el nacimiento, él ya lo tenía, no lo adquirió, desde el nacimiento ya estaba diagnosticado. Muchas gracias, Jessica. ¿Me explico? Sí, gracias. oiga, doctor. Bueno, creo que también viene en el libro, que a veces la tiroides aparece con un lóbulo piramidal. ¿Ese no afecta en nada ni tiene complicaciones?
No, la tiroides normalmente pues tiene forma de mariposa, algunos dicen que de libro, que tiene un istmo o un lomo, y a veces tiene un lóbulo piramidal. No, no suele afectar, es un hallazgo que no le hace hiperfuncionante, ni se ha visto que sea hipofuncionante, y puedes, en algunas personas puede nacer más grande o en otras más pequeñita, pero siempre por eso se miden, o sea, no se ha visto que se vea afectado porque tenga poquito de más o poquito de menos, o que tenga un lóbulo extra, porque acuérdense que tiene dos lóbulos. El piramidal es una, pues, deformación que se adquiere, pero no por eso la tiroides funciona de más. Y pues obvio, dices tú, funciona de más, pues le quito ese lóbulo o ese triangulito, que en realidad no es un triángulo, es como una fimbria, es como un dedo, ¿verdad? Es una sobresaliente, pero no por eso quiere decir que nace de más. Son variantes anatómicas, pero que en realidad nunca se ha visto que tampoco generen problema. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, y por último está la agenesia de la glándula tiroides. Este es cuando hay una ausencia de la glándula tiroides o cualquiera de sus lóbulos, y es una opción, cualquiera de sus dos lóbulos. En este caso se dice que el lóbulo más afectado con mayor frecuencia es el izquierdo. Y ya sería todo por mi parte. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, se oye. Ok. Bueno, aquí les voy a hablar sobre el desarrollo de la lengua. La lengua principalmente se desarrolla hacia el final, la cuarta semana, entre la cuarta y la quinta semana, ¿sí? Los genes que regulan más o menos el crecimiento de la lengua, pues vendrían siendo el gene PAX, P-A-X, pero pues no quiero adentrarme mucho en eso. Se supone que la lengua está formada principalmente del primer arco, principalmente, porque obviamente se forma a partir del tercer y cuarto también. En este proceso, el único arco que no participa, pues vendría siendo el segundo. ¿Por qué? Porque forma la cúpula, y pues de ahí eso no tiene ninguna derivación que traiga, pues sí, postnatal, ¿sí? Eh, ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Bueno, la formación del tercio por sí. Bueno, eso es muy avanzado. Déjenme les explico primero desde un poco antes. En el primer arco de la lengua, pues, regrésale a la diapositiva para explicarles con la imagen. En el primer arco, sí, se forman las prominencias linguales, donde vendrían siendo las lingual laterales y la lingual medial. En este caso, en el punto rojo, se pueden apreciar las prominencias. Las dos redondas de los lados, pues son los tubérculos laterales o pares, porque son dos. Y en el centro, pues el tubérculo impar o prominencia impar. En el segundo arco se forma pues la cópula, que como ya les dije no trae nada postnatal. Entre el tercer y cuarto arco forman la eminencia o la protuberancia hipofaringia, ¿sí? De esos dos arcos se fusionan para formarla. ¿Cómo es la formación de la lengua en sí? De primero, las prominencias linguales laterales, o sea, del primer arco, se van a ir fusionando y van a ir creciendo. Solo las laterales o las pares, como quien dice. Tanto es así que van a ir recubriendo el tubérculo impar, o sea, la prominencia del centro la van a ir cubriendo, porque al fusionarse va a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, esta prominencia va bajando hacia el tercer y cuarto arco, por lo que recubre también el segundo arco. Y pues el arco del segundo hay que olvidarlo. En este paso se va formando ahora sí lo que vendría siendo el primordio de la lengua. Con el crecimiento de la eminencia lingual, obviamente. Primero pasa en 5 fases, yo lo dividí en 5 fases. Se fusionan las prominencias linguales, desaparece el tubérculo impar porque las tapan las prominencias linguales laterales, crece la eminencia hipofaringia, desaparece la cópula del segundo arco y pues ahora sí el componente se empieza a fusionar.
Bueno, todo este componente está formado de una musculatura que proviene del músculo somítico, si mal no recuerdo, somítico. Las tres últimas, semitómeros occipitales, más o menos. Creo que sí son esos. Bueno, de este tipo, el epitelio de la lengua viene de endodermo, obviamente, porque pues es el recubrimiento interno. Bueno, la que sigue, por favor. Ahora sí. La lengua se divide, bueno, la dividimos en tres partes. El tercio posterior, el tercio medio y el tercio anterior. De estos últimos se forma la cavidad, los tubérculos que vendrían a formar los laterales, vendrían a formar el tercio anterior, o sea, el frente de la lengua. De ahí que cuando tenemos el primordio de la lengua, pues se forma una línea media entre la lengua, o sea, una hendidura que es pues la fusión de esos dos tubérculos, ¿sí? Bueno, la eminencia hipofaringea se supone que, pues ya cubre eso ya lo mencioné. Bueno, el mesénquima de arcos faringes también. Pasa la que sigue, porfa. Los mioblastos que ya les mencioné vienen de los somíticos. Y pues la inervación sensitiva, vamos a pasarnos a la inervación sensitiva. El nervio, hay varios nervios que lo conforman, ¿sí? Principales, pues está el hipogloso, pero hay unos más. Por ejemplo, al mordernos, pues sentimos un dolor, o cuando comemos algo, ahí sentimos la temperatura de lo que estamos comiendo o probando. Estas son dadas por el nervio glosofaringio, ¿sí? Por el par craneal número 9, en el tercio anterior. La inervación sensitiva es que la inervación general, obviamente no la especial, porque se divide en dos. La general, que es para sentir nada más el movimiento de la lengua en el tercio medio o en el segundo tercio, está por el nervio trigémino, ¿sí? En el primer arco. El primer arco, recordemos que contiene el nervio trigémino, la inervación trigémina, y un poco de la rama lingual. La inervación sensitiva especial, ahora sí, lo que vendría siendo el sentido, en este caso, pues es el gusto, lo da en el tercio posterior, un poco más hacia atrás, dada por el nervio glosofaringio, ahora sí, que forma parte de los pares craneales número 9 también. En este otro caso, el segundo tercio anterior de la rama del cuerda del tímpano está derivado del nervio facial del par craneal número 7. Bueno, lo que se puede entender de aquí es que para mover la lengua, algo más fácil, se mueve o se utiliza el nervio hipogloso, ¿sí? Al probar algo con temperatura, algo helado, algo caliente, no lo sé. Depende mucho si es en la punta o si es en el segundo tercio. En estas partes los hace el trigémino, y si es con el tercio medio posterior, pues se utiliza la glosofaringe o el músculo glosofaringeo. Cuando es algo salado, pues ya sabemos que es el gusto, es el sensitivo especial. Esto casi se hace en la punta de la lengua y lo hace el nervio facial. Y por último, en la posterior, cuando es algo dulce, se utiliza de nuevo el glosofaringeo, ¿sí? Como podemos, bueno, aquí se puede observar, pero este corte que se muestra en la imagen, no sé si estoy bien, pero es un corte coronal, sagital, pero esa es la parte anterior, si mal no recuerdo, ¿no, doctor? ¿Cuál? ¿Pero cuál? A ver, déjeme se lo señalo. ¿Sí se ve? Sí, pero más bien es el desarrollo, es la misma imagen, ¿no? A eso me refiero. Sí. Sí, pero no es sagital o coronal, es coronal. No, pero sí, es el corte anterior, ¿verdad? Es esta parte. Sí, tú lo estás viendo de la parte anterior.
Ok. Bueno, ¿sí? aquí se van formando las prominencias que ya les mencioné anteriormente. Déjenme les señalo. El otro sería posterior, si lo miras la abertura, Sí, en ¿sí? este se ve sí. Ok. Bueno, aquí está la lengua, donde se unen las protuberancias laterales o los tubérculos laterales. Aquí se ve, bueno, aquí no se ve, pero aquí se formaron los dos. Aquí hay una línea que los divide, que pues es la fusión de ambos. Aquí recubre el segundo arco, por donde crecen el arco tercero y cuarto fusionados para la hipolaringe, perdón, faringe. Y pues aquí se van uniendo. Cabe recalcar que a veces estas partes no se desarrollan muy bien en unas anomalías que les voy a mencionar un poco más adelante. Hay tres tipos de anomalías, pero pues casi no son comunes. De hecho, las anomalías linguales casi no son muy comunes. Y si lo hay, pues hay operaciones muy sencillas para recuperarlas. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Papilas linguales. Bueno, en esta parte se vendrían a formar las papilas linguales. Hacia el final de la octava semana, o sea, casi al comenzar el periodo fetal, antes de empezar el periodo fetal, aparecen estas papilas que ya les mencioné, que están aquí recibidas por los nervios, por los pares craneales más o menos. Pues eso ya se los platiqué hace rato sobre los sensitivos, el motor y especial también. Pasas a la que sigue, por favor. Sensitivas, intervenciones capitales de lengua. La que sigue también. La inervación de la lengua. Pues es la misma que les mencioné. Bueno, vamos a ponerlos aquí. La cópula, pues es la única que inerva las yemas gustativas en la parte anterior de la lengua, pero les mencioné que la cópula no tiene nada no deja nada después del nacimiento en el adulto maduro. Aquí no le veo. Y pues creo que ya sería lo que les mencioné anteriormente. Sí, esto ya lo vimos en Arcos, si no lo recuerdan. Nada más es breve, ¿verdad? Ujú. Sí, porque incluso les mencioné cuáles nervios se utilizan cuando pues hay dolor, hay sensitiva a temperatura, eh, cuando hay movimiento. Bueno, aquí están las anomalías congénitas. Aquí sí se los voy a mencionar. Está la anquiloglosia. La anquiloglosia es cuando debajo de la lengua, no sé si se den cuenta, pero hay como un tipo frenillo. De hecho, aquí se ve en la foto de la izquierda hacia abajo del niño. Vendría siendo el que está aquí abajito de la lengua, es el frenillo. Ese hay veces en donde no se desarrolla. Una de las funciones, o sea, no es de ese frenillo, por el mismo nombre, es que cuando la persona esté recostada, pues la lengua no llegue hasta el paladar o no se ahogue. A veces no se desarrolla y tienen que hacerle pues un frenillo artificial o incluso hacerle uno con el mismo recubrimiento de la base de la mandíbula. Que no es lo mismo que el frenillo, no te hago la aclaración, ¿eh? Glosia agarra un pseudofrenillo, todo lo que es la lengua. ¿Y qué significa ánquilos? Ánquilos. Anquilo creo que es unión, ¿no, doctor? Porque a veces nacen con el labio pegado. Con Unión la... o fusión, ¿sí? O sea, que no permite movimiento, y glosia, pues lengua, ¿da? Ujú, Lengua sí, que no se mueve o que está fusionada. sí. ¿Ok? Está
la macroglosia cuando los tubérculos laterales crecen de más, o sea, la lengua tiene un tamaño inconmensurable. La microglosia pues es todo lo contrario, la lengua no se desarrolla en su tamaño y no crece tanto. Y la lengua bífida o hendida pues es cuando la lengua, los tubérculos laterales no se fusionan muy bien. Y ahí es de donde incluso la lengua, pues como su nombre a veces bífida, sale con una bipartición. Pues esas son algunas de las anomalías, pero como les digo, no son tan comunes. La macroglosia y microglosia no, todavía la anquiloglosia se puede dar en algunas personas. ¿Por qué? Porque se fusiona la parte de abajo y eso es lo que les permite que no puedan pronunciar la R, no puedan pronunciar la S, la ñ, cosas. Ok, ¿sí? bueno, nada más. Normalmente no son tan comunes, puede decirse como defecto congénito único. Es decir, no nacen niños todo bien y nada más eso mal, ¿sale? Lo común es que estos padecimientos vayan relacionados con defectos congénitos, ya sea por cromosomapatías o por uso de las mamás de algún tipo de medicamento o sustancia no permitida. Por ejemplo, los fumadores y los que toman es más común la microglosia, ¿sí? Y casi todos los Down nacen con macroglosia. Siempre ellos están ahí. Siempre ellos tienen una lengua muy grande, ¿sí? Casi la mayoría. Y no es tan específica de un problema congénito, pero sí hay la anquiloglosia, sí, es más parcial o total, pero sí hay. No es tan frecuente, pero casi siempre van relacionados con un defecto congénito. No son que nada más sea ese problema con otras cosas, ¿sí? Más para que no lo tomen en cuenta. Que lo tomen en cuenta. Sí. Doc. Doctor, Sí. es que ahorita no puedo preguntar, pero me surgió una duda respecto a la glándula tiroides. ¿Qué pasa si nacemos sin ella? Sin la tiroides. Pues casi es un problema que va a atentar contra la calidad y la sobrevivencia del paciente. La glándula tiroides es la principal que se encarga del metabolismo. Como los bebés de recién nacido, bueno, en toda su formación, hasta la edad de 5 años, desarrollas la mayoría de los sistemas, pero más el central, sueles tener problemas de déficit cognitivo, porque se encarga de metabolizar los nutrientes. Entonces, si no tienes glándula tiroides, pues no vas a captar los nutrientes porque es la que se encarga del metabolismo completo. Son niños chiquititos, con retraso del crecimiento, son niños que pueden tener cerebros pequeños, microcefalias, y van a llegar a tener pues, hipotiroidismos, que el hipotiroidismo llega a darte enfermedades hipertensivas, enfermedades renales, y es un show. O sea, son niños que inclusive casi cuando no nacen con ella, no llegan a ser, no llegan a tener viabilidad. Sí se puede compensar la función tiroidea, pero ya una vez que está uno ya en cierta etapa de la vida, pero ya como defecto congénito, sí atenta contra la vida del paciente. ¿Sí? Ok, entonces tiene muy pocas probabilidades, ¿verdad? Sí, pero la hormona del metabolismo es la tiroides. Paciente que no tiene esa hormona tiene muchos problemas, porque se encarga cuando tienes un problema de hipotiroidismo, tienes un problema a todos los niveles. Deja ver a Francisco, quién sabe qué se ríe. ¿De qué te ríes, Francisco? No, es que tengo el WhatsApp web aquí en mi computadora y se ven los mensajes. No estoy poniendo atención, pero estoy leyendo lo que me viene llegando. 2 tareas a la vez, está bien. Doc, Bueno, por eso cuando tienen hipertiroidismo están flacos y cuando están, bueno, las personas suelen estar flaquitas y cuando tienen hipotiroidismo suelen aumentar mucho de peso, ¿no? normalmente, pues esa es la característica, pero no se vayan con la finta, ¿eh? Hoy en día ya tenemos gorditos con hipertiroidismo y tenemos flaquitos con hipo.
porque usan muchas hormonas en los gyms, usan muchas hormonas para bajar de pesos, pastillas para reducción de peso, entonces, y ahorita muchos de los productos de origen animal tienen cargas hormonales. Entonces, el tiroides, pues, si no funcionan, pues te estriñes, no digieres, tardas en evacuar, no absorbes. Entonces, si no absorbes, pues no vas a tener los huesos bien y vas a desarrollar bien tus músculos, tu sistema nervioso central. O sea, suele haber muchos problemas en ese aspecto. ¿Y esas pastillas, doctor, esas que menciona, hacen, o sea, sí ayudan o también como que hacen daño? Doc, si nos escucha se quedó trabado. Sí. Sí. Ya, ahí estás. Espera, tío. Doc. Chicas, me comenta el actor que se les fue la luz. Oh, Oh, qué bolas. Ya lo sacó. esperamos al doc. Oh, proseguimos. No, mejor continúen. Nada más apunten la duda que le habían hecho porque Paco, si quieres, ahorita mándamela para dejarla en el grupo de jefes, para que no se nos Ok, olvide. está bien. Ahorita le mando. Gracias. Bueno, pues yo aquí quería hacerles un pequeño recordatorio, pues si es que les llegaran a preguntar. Es muy frecuente que pregunten de dónde proviene la musculatura de la lengua. Pues proviene principalmente del músculo somítico, ¿sí? De los somitómeros y occipitales. Y la vasculatura, la irrigación, pues proviene de las células de la cresta neural. Los mitómeros son lo mismo es lo mismo que los miotomas. A ver, no te escuché. Que si los miotómeros que mencionas son lo mismo que los miotomas. O sea, es que no sé si No. definición. Mm-mm. ¿No? No, mira, los que te mencioné que venían era del músculo somítico, pero vienen de los somitómeros. Somitómeros. Y pues obviamente de los occipitales. Pero no, creo que esos no son. Bueno, no sé aquí, señorita Cassandra. Por ejemplo, yo estaba leyendo que los músculos de la lengua proceden de los mioblastos que migran de miotomas occipitales. Por eso te digo que no sé si sea lo mismo, pero en Ah, otras palabras o... sí, pues de hecho ¿Verdad? ahí te lo mencioné al último, venían de los occipitales. Ok, gracias. Sí. Y pues creo que eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna otra duda. ¿quién sigue después de ti de exponer? No, sigue el desarrollo de la cara. Ok. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Dale. ¿De casualidad tendrás la pura imagen de la 175 y la 176? ¿O me podrían dejar a mí compartir para ponerla así directo? Listo, ya lo puedes compartir. Gracias. ¿Sí ven la página del libro? Sí. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca del desarrollo de la cara. Aquí podemos ver las diferentes fases. Los primordios de la cara van a aparecer al comienzo de la cuarta semana, alrededor del estomodeo, que... ¿Sí ven mi mouse? ¿O no se ve? Sí. Bueno, vendría a ser aquí lo que iba a conformar la
la boca primitiva en lo que vimos que era el embrión. Este proceso va a constar de 5 primordios, que es un proceso frontonasal, 2 procesos maxilares y 2 procesos mandibulares. Aquí en esta parte los podemos apreciar con verde el proceso frontonasal, con amarillo el proceso maxilar y de azul el proceso mandibular. Del proceso frontonasal va a, como quien dice, dar forma a la frente y va a derivar el vértice y dorso de la nariz. Del proceso maxilar va a derivar las regiones altas de la mejilla y el labio superior. Y del proceso mandibular va a derivar el mentón, el labio inferior y las zonas bajas de la mejilla. Ahora, el proceso frontonasal va a rodear lo que es la parte ventrolateral del prosencéfalo. Aquí lo podemos ver. Abarca también parte de los laterales. Y va a originar, aparte de lo que era la nariz, las vesículas ópticas, que son muy importantes porque van a dar origen, si no me falla, a las córneas. El proceso maxilar y el mandibular derivan del primer par de arcos faringios. De hecho, aquí se ve en la imagen. Tenemos el primer arco faringio y tenemos en amarillo el proceso maxilar y el proceso mandibular. Ambos van a derivar del primer par de arcos faringios. Y estas ¿cómo será la palabra? Estas prominencias se deben a la expansión de las poblaciones celulares de la cresta neural. Y el proceso maximilar también va a formar los límites laterales de lo que vendría siendo la boca del estomodeo. Ahora, en el desarrollo de la cara vamos a ver el desarrollo de las principales estructuras que componen la cara, que va a ser la cara como tal, la nariz y las orejas. El desarrollo de la cara va a comprender de lo que es de la 4ª a la 8ª semana. Y al final del periodo embrionario ya no ocurren tantos cambios como quien dice en su formación, sino más que nada los cambios vienen a ser cambios en su acomodo, adquiere las proporciones que debería tener. Si nos fijamos aquí conforme van avanzando las imágenes, aquí van ocurriendo los principales cambios y ya aquí en las últimas partes ya nada más como quien dice van adquiriendo su posición o su forma final. Ahora, esto pues todo ocurre ya en lo que viene siendo el proceso fetal. Dentro del desarrollo de la cara, los primeros procesos en ocurrir son el desarrollo del labio inferior, que es y la mandíbula, que son las primeras estructuras en formarse. Y aquí vamos a tener que el proceso mandibular va a formar lo que viene siendo el labio inferior y parte obviamente de la mandíbula. Como son 2 procesos mandibulares, se dice que el hoyuelo que se genera en la barbilla viene de como una unión incompleta de estos dos, que se genera ese surco ahí, el hoyuelo de la mandíbula. Luego, en el desarrollo de la nariz va a ocurrir al final de la 4ª semana. Van a ocurrir... ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. El desarrollo de la nariz va a ocurrir al final de la 4ª semana, inferolateral al proceso frontonasal. Si nos fijamos aquí está. Tenemos las placodas nasales, que aquí pues todavía... Bueno, si se fijan el cambio de la imagen A a la B, como se expandió lateralmente. Aquí ya tenemos las placodas nasales, en esta parte de aquí. Y conforme va a pasar el tiempo... Bueno, al inicio estas son convexas. Acá tengo otra imagen. Bueno, en el libro viene este de acá, que nos la muestra ya más, como quien dice, a profundidad. Aquí vemos el nivel del corte, vemos esta elevación. Al principio las placodas nasales van a ser convexas, pero conforme pasa el tiempo va a ocurrir una pequeña depresión en ellas. Aquí la podemos ver, que va a formar la fosita nasal. Ahora, conforme vaya avanzando el periodo de vida del embrión, se van a formar, el mesénquima va a proliferar
y va a generar unas estructuras con forma de herradura. Aquí las podemos ver en esta parte de aquí. Si nos fijamos ahí nada más, bueno, ahí no se ve la depresión, pero ya lo vimos en la otra imagen. Estaba la depresión y luego se desarrolló el mesénquima y formó estas, ¿cómo las podría llamar? Estas, bueno, elevaciones con forma de herradura que se conocen como las prominencias nasales mediales y laterales. Aquí vemos la diferencia. Estas, conforme se vaya desarrollando el proceso maxilar, pues se van a ir acomodando conforme pase el tiempo. También se van a ir haciendo más profundas y van a dar origen a la fosa nasal como tal, no a la fosita, ya van a ser más profundas. Y pues esto va a dar origen al primordio de la nariz, a las cavidades nasales. Y las prominencias nasales laterales, que pues en nuestra nariz vendría a ser lo de los bordes, van a dar origen a las alas de la nariz. Ahora, en el desarrollo de las orejas, vamos a ver que se van a formar a partir de del final de la quinta semana. Comienzan a aparecer los primordios de las orejas, en lo que vendría siendo la primera hendidura faringea. Aquí la vemos, está nuestra, si no me falla, es el primer arco faríngeo. Aquí tenemos la primera hendidura. Y se van a formar 6 montículos laterales, van a ser 3 pares, 3 de cada lado, que van a dar, como quien dice, origen al primordio de la oreja y al conducto auditivo. Van a ser estos de aquí. Y bueno, al principio están en la región del cuello, ya conforme avance al periodo fetal, pues van a ir adquiriendo su posición final, que es a la altura de los ojos. Aquí vemos cómo va avanzando y pues ya tienen su ubicación final. Ahora, en el conducto, en la formación del conducto nasolagrimal, vamos a tener que se va a formar a partir del surco nasolagrimal, que es este de aquí, que en un principio viene separando el proceso frontonasal del proceso maxilar. Este va a tener un engrosamiento y ahí en esa parte del libro decía que se introducía, la verdad no sé si se comienza a meter dentro de la piel. Y debido a la apoptosis va a tener una canalización, o sea, supongo que se va a hacer hueco. Y en el extremo superior se va a expandir y va a formar el lagrimal. Ahora, y ya por último, el proceso de la cara, pues después del proceso embrionario, ya va a ser muy lento, como les dije, ya nada más van a cambiar las proporciones. Y a las 14 semanas, pues la nariz y la mandíbula ya alcanzan la forma final que van a tener, ya tienen forma humana. Y eso sería todo de la cara. ¿Dudas con esto? Creo que no. Las placas nasales se van desplazando hacia el centro por el crecimiento del maxilar, ¿verdad? Sí, conforme vaya creciendo el proceso maxilar va a ir desplazando hacia la zona media las placodas nasales. Y va a ser una fusión entre el proceso maxilar y las placodas se va a conocer como surco nasolagrimal. Y en la zona media de las placodas también va a crear otra región que se va a conocer como el segmento intermaxilar. Sí. De ahí se origina pues la parte central del labio superior y
La unión de... Sí, se va a generar el tabique desplazándose hacia arriba e inferiormente el filtrum. Gracias. ¿Es todo entonces? Pues sigue lo del paladar, pero pues ya son las 7 Ujú, casi. ya es hora. 3 minutos. Ok, entonces nos vemos el viernes para la próxima clase. Ok. Ok. Gracias, Cassandra. Gracias, Hasta luego. Gracias, Gracias, Kat. Gus. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Kat.